inicio. Muy bien. Entonces, esta sería ya, al menos todo lo que vamos a hacer hoy, hasta donde hacemos hoy, es parte del examen que viene de aquí a 15 días, ¿ah? Antes de que se acabe este año. Y nos quedamos viendo el objeto de la prueba en concreto. Esto es el tema de prueba, que es un aspecto extremadamente importante a la que en la praxis aplicativa no se le da la relevancia que tiene, y que consiste en determinar cuáles de todas las afirmaciones efectuadas por las partes realmente necesitan ser sometidas a confirmación, porque no todas las afirmaciones de las partes necesariamente deberán ser confirmadas. En línea de principio deberán ser sometidas a prueba y como tal deberá procederse en primerísimo lugar a admitir los medios de prueba referidos a eso, ¿no? A eso que necesita ser probado. En línea de principio, la regla maestra es que debe tratarse de hechos controvertidos. Esto es, hechos que ha afirmado una parte y han sido negados de manera que expresa por la parte contraria. Y así lo digo. A veces podría no ser expresa la negación, como ocurre cuando un demandado reconviene, ¿no? Pero ya de las propias afirmaciones del demandante está la posición contraria sobre las afirmaciones del demandado, ¿no? Hechas como fundamento de su reconvención. Pero entonces, hechos controvertidos de manera explícita o por implícitamente, ¿no? En función de las alegaciones recíprocas que hayan efectuado las partes en estos actos que sabemos que son la demanda, que son la contestación y que sería también la contestación de la reconvención. En línea de principio, ¿no? Hechos controvertidos. Ahora, pero no todos los hechos controvertidos a su vez, esto ya es casi teórico, ¿no? Requieren ser confirmados, porque hay hechos que son notorios y que por más que hayan sido negados por alguna de las partes, pues pertenecen al conocimiento común. Eso es un hecho notorio, o se trata de hechos imposibles, o se trata de hechos evidentes, por más controvertidos, es evidente que esto pasó así, ¿no? O es evidente, ¿no? Es evidente que jamás podría pasar, que jamás podría pasar. Ese es el hecho imposible. O también estamos en la categoría del hecho presunto por ley. O sea, la ley lo tiene por cierto, y es ese mismo hecho presunto el que es controvertido. Pero justamente para eso sirven las presunciones legales. Como tenemos que acelerar, vamos a verlo dentro de un rato. Y entonces, en línea de principio, por lo tanto, son los hechos controvertidos. Ergo, los hechos no controvertidos, ¿no? Los hechos no controvertidos no requieren ser probados. ¿No? No requieren ser probados. Esa es la regla, ¿no? La regla. ¿Qué es un hecho? Es un hecho del que hablamos que no requiere ser probado. En principio, primerísimo lugar, el hecho, ¿no? El hecho afirmado por una parte y aceptado por la otra. Expresamente, ¿no? Expresamente aceptado por la otra. Esa es la una. Ese es el hecho que llamamos pacífico, ¿no? Tranquilamente, a eso se refiere el 190, inciso 2. El hecho pacífico. Pero incluso respecto del hecho pacífico, hay determinados asuntos que por más pacíficos que sean los hechos, por tratarse de situaciones indisponibles, pues de todas maneras requieren ser esos hechos configurantes del supuesto hecho previsto en la norma, por ejemplo, la nulidad de un matrimonio, ¿no? Por más que el de la parte contraria haya admitido el hecho configurante, ¿no? Del supuesto, ¿no? Previsto en la norma, por más que lo haya aceptado, requiere de todas maneras ser probado. Esto es lo que establece justamente el inciso en su segundo, el 190 en su segundo párrafo, y también, supuesto además, que está puesto ahí,
cuando la parte, pues el juez diga, no señor, no señor, porque a mí me parece que aquí allá, dice, el juez presume dolo, ¿no? Presume dolo fraude, es decir, el juez infiere de ese comportamiento del demandado que se quiere causar un perjuicio a alguien, ¿no? Digamos, se están confabulando, ¿no? En buena cuenta, confabulando para obtener una decisión favorable a una de las partes que en realidad está preordenado para perjudicar a otro, ¿no? Normalmente es así, ¿no? Un fraude procesal. Naturalmente, esto es una fórmula abierta, ya nos hemos topado con esto, hemos dicho, recuerden ustedes, cuando el demandado admite todos los hechos, pero no las consecuencias jurídicas, no necesariamente, pues el asunto se vuelve de puro derecho, y ya hemos mencionado justamente este caso, y es aquí donde lo retomamos. Y luego residua, ¿no? El hecho que no necesitaría, pero que en línea está un poco indefinido, que sería el hecho que ha sido firmado por una de las partes y no ha sido expresamente negado por la otra, es decir, cuando ha habido silencio, que es la figura que vimos, ¿no? En el que está prevista en el inciso 2 del artículo 442, cuando nos dice, ¿no? Nos dice que el demandado tiene la carga, ¿no?, de pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda, y que su silencio, la respuesta vacía, o sea, cuando no toma posición, o la negativa genérica, dejemos eso, pueden ser apreciados por el juez como reconocimiento de verdad. A esto es lo que alude, esto es lo que se conoce, ¿no?, como el hecho no controvertido porque no ha tomado posición, no porque sea pacífico porque explícitamente, sino porque la parte contraria a quien le desfavorece el hecho, de hecho desfavorable, no ha tomado posición, ha guardado silencio. Entonces, sobre esto, ¿no?, el Código Procesal no dice se tiene por admitido, dice se puede, ¿no? Se puede, con la fórmula esta como se puede tener como reconocimiento de verdad de los hechos, podría. Por lo tanto, está en una situación donde es el juez quien determina esto. ¿Y dónde tiene que hacerlo? Justamente en lo que estamos viendo, cuando termina el tema de prueba. ¿Y cuándo tiene que determinarse el tema de prueba? Tiene que determinarse el tema de prueba en el momento de la fijación de puntos controvertidos. Es parte de la fijación de puntos controvertidos que, si siguen lo que dije la semana pasada, debería tener dos partes, ¿no? Una primera parte, que es la delimitación del objeto de la controversia, esto es sobre qué tiene que pronunciarse, las pretensiones, los petitorios que ha planteado, ¿no?, las partes, demandante, reconveniente, ¿no? Quizá también un tercero, y luego pasará a establecer cuáles son, de todas las afirmaciones respecto de las pretensiones que estén en juego, cuáles son las afirmaciones de las partes necesitadas de prueba. Y arreglo seguido, como premisa, ¿no? Esta es la premisa para poder admitir los medios de prueba. Ahora, esto debería significar que un juez tiene que hacer un examen analítico de las recíprocas posiciones de las partes, del hecho de que se trate, si es una materia controvertida, si es una materia disponible o no disponible, si existe estos indicadores de que se quiere utilizar fraudulentamente el proceso. Es decir, es una tarea compleja que por lo general no se hace, y cuando no se hace bien, ¿qué pasa? El juez se limita al momento de fijar puntos controvertidos, se limita a reproducir la pretensión sin irse a ver en el concreto qué pasó sobre las recíprocas posiciones, qué posición han asumido las partes sobre los hechos, pues simplemente termina admitiendo todo lo ofrecido, ¿no? Todos los medios de prueba ofrecidos por las partes, no selecciona, no determina, ¿no? Sobre estos hechos necesitados de prueba, admito este medio, este otro, este no, porque no tiene ya nada que ver con lo que necesita ser probado. No hace esto, se va a encontrar con un mare magnum al final, que tendría que hacerlo todo, ¿no?, recién al final. Esto es lo que no debería hacerse, no es metodológicamente correcto. No es un buen método, ¿no? Jamás es un buen método vital dejar las cosas para mañana, porque después termina todo arrumado, como yo, que tengo que corregirles todos sus trabajos, ¿no? No es buen método.
dejarlo para después. Pero ahora, esta semana lo voy a hacer. Hoy día es jueves, eso tengo mañana que ya no tengo clase, y voy a comenzar. Voy a comenzar a corregirles sus informes de análisis de casos, ¿no? De casos, esos casos que les puse. Entonces, bueno, si un juez hace bien su trabajo, van a auténticamente determinar cuáles de las afirmaciones, de todas las afirmaciones hechas a las partes, realmente necesitarán ser probadas y por lo tanto procederá a admitir medios de prueba. Es justamente en ese momento, en la estructura del proceso, cuando el juez se puede dar cuenta que no hay hechos necesitados de prueba y por lo tanto que el asunto es de puro derecho si hay controversia, ¿no? De puro derecho y puede saltar a la sentencia, ¿no? Por lo general siempre hay hechos necesitados de prueba, por lo general, pero no podría ser que no lo hubiera. Entonces he pasado a admitir los medios de prueba, que deberían los medios de prueba estar establecidos, admitidos para determinados, o sea, cada medio de prueba debería haber sido admitido como medio justamente para confirmar la afirmación necesitada de prueba. Esto es lo que habría que hacer. Y esto es lo que deberían enseñarle a los jueces a hacer, que por lo general nada les enseñan y cuando hacen en los cursos, esto es lo que deberían, esto es operativo, ¿no? Porque esto se va aprendiendo sobre la marcha y es un buen sistema. No nos ayuda el código, que es muy oscuro en esta parte, pero en fin, hay que auspiciar que esto se haga para justamente facilitar, ¿no? Facilitar la propia labor de juzgamiento del juez cuando llegue al final y tenga que valorar los medios de prueba que han sido aportados al proceso, ya admitidos, si del caso actuados, ¿no? Si son aquellos de formación procesal, actuados en la audiencia de prueba y sacar sus conclusiones, ¿no? Valorarlos. ¿Sobre cuáles? ¿No? Si sabe para qué los admitió, pues le será más fácil determinar y hacer después de la valoración, hacerse responder a la pregunta, ¿está probado esto que debía hacerlo o no? Se le será más fácil. Cuando, repito, esto no se hace, el juez se encuentra con todo el trabajo al final. Entonces no es bueno, ¿no? No es nada bueno, nada bueno. Muy bien, vamos a la siguiente. Admitidos los medios de prueba, puede ser que entre ellos haya medios probatorios esos de formación procesal, por contraposición a los preconstituidos. Los preconstituidos, los subrayos, son aquellos, ¿no? Son aquellos que no requieren mayor actividad procesal que su propia admisión, que naturalmente podrían, que no son todos aquellos de formación documental, son documentos, ¿no? Documentos, pero no necesariamente podrían también ser, ¿no? Como hemos visto, preconstituidos que tienen forma documental, por ejemplo, una declaración de testigos prestada en de forma anticipada, a través del procedimiento de prueba anticipada. Eso es preconstituido. Una inspección, una pericia, que se presenta al proceso, todo el cuadernillo donde está todo el procedimiento y con la actuación respectiva del medio de prueba, que ya está preformado, por eso preconstituido, al proceso donde se quiere utilizar. Cuando hay medios de prueba que tienen que ser formados en el proceso, por ejemplo, se admitió como medio de prueba la declaración de testigos, se admitió como medio de prueba una pericia sobre X hecho o circunstancia necesitada de confirmación. Se admitió hacer una inspección, ¿no? Se admitió hacer la inspección, etcétera, pues entonces, también se admitió estos medios de prueba que son considerados por la ley documentales,
pero no entran, no calzan en la categoría de los preconstituidos, por ejemplo, estos soportes que tendrían pues adentro, ese soporte que no es percibible, un CD, un pendrive, ¿no? Una USB, ¿no? Lo que fuera, que no es percibible directamente por los sentidos, sino que tiene que ser interpretado a través del medio técnico que corresponda, pues se procederá a su visualización, a su audición en un momento posterior, que ese momento es la audiencia de pruebas, que recién terminará de formarse porque su contenido, el contenido de este documento sui generis, moderno, digamos, por contraposición al tradicional, de soporte de papel, que tiene un soporte distinto del papel, tendrá que perfeccionarse como medio de prueba a través de su visualización, a través de su audición. ¿En dónde? En donde se actúan conforme al Código Procesal Civil los medios de prueba, que es en la audiencia de pruebas, ¿no? Una vez admitidos los medios probatorios, ¿no?, los que requieran de actuación deben ser formados y se forman en la audiencia de pruebas. Esto vale con este nombre para el proceso de conocimiento de abreviado, porque en el procedimiento sumarísimo es una parte de la que el código llama audiencia única, ¿no? Es una parte de, ahí teóricamente es única porque todo se concentra, ¿no?, toda la actuación probatoria posterior, ¿no? La actuación procesal posterior a la contestación de la demanda se concentra, ¿no?, en la audiencia única, en el caso de la estructura, entre comillas, aligerada del procedimiento llamado sumarísimo. Ahora, nuestro código establece plazos para citar, una vez admitidos los medios de prueba, la resolución es una única resolución para el caso de conocimiento, y abreviado es una resolución que fija puntos controvertidos, ya no hay, antes se hacía en audiencia, ahora tiene que hacerse a través de un acto, y el juez expresa a través de resoluciones, que sería pues un auto, ¿no?, un auto en el que fija los puntos controvertidos, admite los medios de prueba, deja de admitir, podría no admitir otros medios de prueba, ¿no? Porque si se han ofrecido 50 y se admiten 25, pues los otros 25 no se admiten, y entonces eso, ¿no?, se expresa en una resolución que además es susceptible de ser apelada porque es un auto, ¿no? Tanto el código solamente se refiere a ella para la inadmisión. Esto está en el artículo 190. Si declara improcedente algún medio de prueba, esta resolución de improcedencia, que es un auto, dice puede ser apelada sin efecto suspensivo, pero en realidad toda la resolución es en sí apelable porque es un auto. También para la parte que admite, los medios de prueba, porque puede ser que la contraparte esté en desacuerdo, ¿no?, en que se haya admitido, por ejemplo, una pericia. Y dijo, ¿para qué una pericia? ¿No? ¿Para qué una pericia? ¿No? Podría admitir, podría apelar también. Sobre esto los jueces andan medio, tuve ocasión de ver hace años que se había concedido la apelación contra el auto que admitía medios de prueba, y la Corte Superior, porque esto arrancó a nivel de juez especializado, determinó que no, que era un auto inapelable. ¿Pero de dónde saca eso? ¿No? De ningún lado. Es apelable, salvo que la ley diga lo contrario, y en este caso no lo dice. Y declaró en ese caso nula la resolución que concedía el recurso improcedente. Procedente la apelación. Arbitrariamente. Ahora, una vez emitida esta resolución en el conocimiento del abreviado, porque esto en el sumarísimo ocurre dentro de la audiencia única,
el juez tiene que citar a audiencia de pruebas. En el caso, ¿no? En el caso del conocimiento, dice que tiene 50 días después de admitir los medios de prueba, o sea, dentro de ese término, tiene que en algún punto citar audiencia de pruebas, y para el abreviado, como es abreviado, todo cortado, 20 días. Pero esto es letra muerta, porque ningún juez cita dentro de estos plazos porque lo diga la ley, sino cita a audiencia cuando tiene espacio, cuando tiene tiempo dentro de su agenda, porque cada juez, al juez no le organizan, o sea, dentro de la estructura del juzgado, no le organizan las audiencias, él se las organiza según su propia disponibilidad de tiempo. Él es el gestor de sus tiempos, ¿no? Y por lo tanto, eso de 50 días o de 20 días, pues está en la ley. No pasa nada si la audiencia se realiza de aquí a 8 meses de que se admitió, porque recién encontró espacio ahí. ¿Ah? No pasaría nada, ¿no? No pasa nada. Como todos los plazos, este plazo que está fijado para el juez, pues son plazos que son meramente sugerencias, ¿no? Meramente sugerencias, porque no pasa nada, o sea, no afecta la validez de la actuación que se realiza en plazos distintos, dentro de plazos distintos, como ocurre con todas las resoluciones judiciales y también para la audiencia. Ahora, en el caso del sumarísimo, lo que debe citarse es a la audiencia única, ¿no? A la audiencia única que, como sabemos, ¿no? Tiene que ser citada, lo hemos visto, tratando de las excepciones, dentro de los 10 días de contestar la demanda o declarar rebelde el demandado por no contestar la demanda, de todas maneras tiene que citar a la audiencia. Y si no hay otras cosas que hacer, emitirá el auto de saneamiento, ¿no? Si no se han planteado excepciones, si se han planteado excepciones, esto lo sabe, se pone conocimiento. La otra parte, el demandante tendrá que absolverlas en la propia audiencia, luego se resuelven. Y si se puede continuar, se continúa con la emisión del auto de saneamiento, y después de emitir el auto de saneamiento, tiene que fijar los puntos controvertidos, después admitirá los medios de prueba, y después pasará a actuar los medios de prueba. Todos estos piensan, tienen esta ilusión que se puede hacer en una sola sesión, por lo general esto no ocurre, pero en fin, se le llama única. Y es ahí. O sea, no se cita audiencia de prueba, sino que se cita a audiencia única, uno de cuyos puntos, que tiene varios antes, es ya la actuación de los medios de prueba admitidos en la propia audiencia. Ahora, la audiencia de prueba, sí, y esto también vale para lo que estoy diciendo, parcialmente, también para el sumarísimo, que tiene, pues, porque es una audiencia multipropósito. Entonces, pero la parte de la prueba, vale. La audiencia de pruebas se inspiraría en los principios, aquí sí vale el condicional, se inspiraría en el principio 1 de publicidad, 2 de inmediación y 3 de concentración. O sea, en realidad plasmaría estos principios, ¿no? Son principios, se plasman en la existencia misma de la audiencia de pruebas. Para esto sustancialmente, donde se llama audiencia de pruebas. La publicidad está zanjada en el artículo 206, cuando dice la audiencia de pruebas es pública. ¿Qué significa que es pública? Pública significa que es a puertas abiertas, es decir, que puede acudir cualquiera, ¿no? Cualquiera. En esto estaría su carácter garantista, ¿no? Que el público, que no es parte, cualquiera que pasa por ahí podría entrar a una audiencia de prueba. Estoy hablando, obviamente, de situaciones normales, no en estas que se está prolongando y se sigue prolongando, de las audiencias virtuales, pero esto deberían trasladarlo a las audiencias virtuales, ¿no? Las audiencias virtuales deberían significar que cualquiera podría entrar, pero todos sabemos los problemas que presenta, pues, una videoconferencia, ¿no? Lo sabemos en carne propia, que, pues no es que cualquiera puede entrar, ¿no? Cualquiera puede entrar.
Pero teóricamente, ¿no? Teóricamente, digamos, en la audiencia presencial, que antes ni se nos ocurría pensar que hubiera otro tipo de audiencia que no fuera la presencial, porque todo esto es interino, ¿no? No está plasmado, esto se ha permitido por resolución administrativa de Poder Judicial, no por ley, en España, para ser factible cuando ellos también se encerraron y pararon la actividad judicial, más o menos como nosotros, o sea, ha sido igual, se dio un decreto ley. Decreto ley es el equivalente a nuestro decreto de urgencia. Y, o sea, es la norma de rango de ley del Ejecutivo que, entre otras cosas, autorizó, ¿no? Autorizó la realización de audiencias virtuales, ¿no? Por algún sistema de videoconferencia. O sea, por ley. Nosotros nada, lo hacemos por Meet. Se hacen por Meet, por resolución administrativa, pero eso ya es un tema, es otro tema, es parte de lo que se piensa que es posible hacer, pese a lo previsto por la Constitución, en el que nadie puede ser sometido a procedimiento distinto del establecido por la ley, ¿no? Por la ley. Pero en fin, en la audiencia del CPC, es decir, la audiencia presencial, que se supone presencial, física, presencialidad física, ya la llamaremos presencial, es pública. Pública significa de puertas abiertas, la puerta tiene que estar abierta, se inicia la audiencia y cualquier interesado, interés simple, podría, simplemente cualquier curioso, podemos decir, podría entrar. Eso es lo que debería hacer, ¿no? Si la naturaleza de lo controvertido agrega, así lo exigiera, el juez puede ordenar que la audiencia se realice en privado. Entonces, esta es la excepción a la regla, ¿no? La excepción a la regla en algunos asuntos, ya sea petición de parte, que ahí no, pero como ven, está todo, es el juez quien lo decide, podría ordenar, disponer, no le gusta la palabra ordenar, que la audiencia se realice en privado. Entonces, sobre todo en materia de familia, ¿no? Donde nadie tiene por qué enterarse de los problemas familiares, jurídicos familiares de los que están en controversia, pues lo normal es que se realice privado, o sea, puertas cerradas. Pero decir audiencia es decir puertas abiertas, y ahí está. Toda la, digamos, se concentra toda la garantía, ¿no? De la publicidad, porque la publicidad de las audiencias, como forma, ¿no? de llevar adelante determinadas actuaciones, la audiencia pública, ¿no? Es propio y viene del proceso penal, ¿no? En donde se pasó del proceso secreto inquisitivo a la presencia de audiencia pública abierta para que el pueblo, ¿no? El pueblo pudiera controlar como mecanismo de control del ejercicio del poder por parte de los jueces, ¿no? O sea, que el público pueda asistir como observador de cómo, ¿no? De cómo los jueces ejercen su poder. Pero esto tiene un gran valor garantista, sobre todo en penal, mucho menos en civil, pero yo no puedo criticar la publicidad. A mí me parece muy bien que las audiencias sean de puertas abiertas, aunque francamente creo que a nadie le interesa, ¿no? A nadie le interesa, o hay muy poca gente le puede interesar lo que ocurre en un proceso civil, ¿no? Mucho más interesante es el proceso penal, ¿no? Un proceso penal. Y que es lo único asegurado, o sea, las audiencias penales, ¿no? Son públicas, dice la Constitución, o sea, las civiles podrían constitucionalmente, no sé, pero decir audiencia es decir publicidad. Ahora, esto es relevante, es muy, bueno, es relativamente importante. Es relativamente importante y sobre todo, por lo general, queda desvirtuada la praxis, ¿no? En situaciones normales, siempre en situaciones normales, en la infraestructura de los órganos judiciales. Hay órganos judiciales
que pues están, cuyos despachos están, pues sus dependencias son tan pequeñitos, son tan inadecuados, que la audiencia se realiza en la propia oficina, ¿no? Despacho, le llaman, la propia oficina del juez, que tiene muy poquito espacio, a lo sumo entran dos sillitas, ¿no? Tiene su escritorio más un par de sillitas y con la justa entran, si es que son dos sujetos parte, ¿no? Con la justa se entra ella y por lo tanto no existe la infraestructura para llevar adelante una audiencia como nuestra sala de audiencias, esa que no sé si ustedes han llegado a verla, no sé, Fernando, sí. Claro, todavía no han conocido la facultad, entonces quizá el próximo año, cuando les vayamos, para además la remodelaron, ¿no? Tenía una sala de audiencias, elaboraron, ¿no? Armaron una sala de audiencia en el sótano para hacer las prácticas en materia penal, ¿no? Con el proceso del Código Procesal Penal, con la estructura de una auténtica sala de audiencias penal. Es un poco el ideal, ¿no? El ideal de una sala de audiencias con un lugar para que estén los jueces, con un lugar donde se sienten las partes. Sí asistieron para un taller. Bueno, digamos, es el ideal de una sala, ¿no? Una sala con sitios para el público. Esto difícilmente lo van a encontrar en civil, ¿no? En el edificio, aquí en Lima, en el edificio del Zamora, ¿no? Tiene sus salas de audiencia y que las comparten, ¿no? O sea, que no cada órgano jurisdiccional, sino que esto es lo ideal, que los órganos jurisdiccionales compartan la sala de audiencia y cuando tenga que realizarse, con posibilidad de que el público asista, también los comerciales, ¿no? Los comerciales tienen unas salitas también de audiencia con unos cuantos asientos, muy poquitos. Pero digamos, la infraestructura de la gran mayoría de órganos judiciales hace que esto sea pues letra muerta, ¿no? Letra muerta, pues no hay espacio. Con la justa, pues entran. Con la justa es en el propio despacho del juez y con la justa entra un par de personas más, aparte del juez, su secretario, ¿no? Así es que, bueno, tenemos un problema infraestructural, ¿no? Desde la infraestructura judicial, que sería el obstáculo en circunstancias normales para que esto se efectivice en la realidad. Pero de todo, la presencia del público o la posibilidad de la presencia del público es indiscutiblemente un valor, ¿no? Un valor. Mucho más interesante es cualquier reflexión que tomemos sobre la inmediación, porque sobre la inmediación se ha escrito mucho y se ha dicho muchas demagógicamente. Es un sector donde se cae mucha demagogia, ¿no? Si decir audiencia es decir presencia del público, decir audiencia, decir el que venda, decir oralidad, ¿no? Es inmediación y concentración, porque decir audiencia es decir oralidad, ¿ah? O sea, el uso de la palabra, no del escrito. Porque si están presentes no van a dialogar por un intercambio de escritos, ¿no? o como en esta sociedad extraña en la que estamos, pues que uno está frente al otro y dialogan por WhatsApp, ¿no? Pero digamos, es decir, oralidad, en donde se usa la palabra, como están presentes, ¿no? De la parte del juez, ¿no? Pues dialogarían, ¿ah? Dialogarían, todo esto lo digo entrecomillado, dialogarían a través de la palabra, ¿no? No a través del escrito, de la palabra escrita, ¿no? Sino es verbal. Ahora, y que Venda decía, decir oralidad es decir inmediación y decir concentración, ¿no? Es decir, audiencia, audiencia, audiencia. Nuestro código ha hecho eco de este eslogan, ¿ah? De este eslogan
maquiaveliano que tanto ha influenciado a Latinoamérica, ¿no? Y ha dicho que el código del proceso peruano se inspira en la inmediación. Lo tiene puesto en el título preliminar, ¿no? Lo tiene puesto en el título preliminar. Principios, dice, ¿no? Principios. Principios. Tengo que acelerar. Principios. Los principios. ¿Dónde estás? Artículo 5. Las audiencias y la actuación de medios probatorios, atención, se realizan ante el juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Y esto, si uno sigue la ruta del artículo 5, del título, bien, es la inmediación. O sea, dice inmediación, concentración, economía. O sea, el primer parrafito sería la inmediación. Las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el juez, siendo indelegables, bajo sanción de nulidad. Se realiza ante el juez. Y esto es lo que dice el 202, ¿no? La audiencia de prueba será dirigida personalmente por el juez bajo sanción de nulidad. Entonces, ¿qué quiere este artículo? Este artículo, ¿qué quiere? Quiere que esté el juez. O sea, que la audiencia sea dirigida por el juez. No quiere que el juez le delegue ¿a quién? A su secretario, que esté él. No, él tiene, el juez, el que está a cargo del órgano judicial, en este cargo, en ese caso, pues si es un juzgado, ¿no? El juez de ese juzgado es el que debe estar presente en la audiencia de prueba, ¿no? Ese bajo sanción de nulidad está indicando lo que dice, sí, lo dice, el artículo 5, que es indelegable. Si delega a otro, esa actuación será nula, porque quiere al juez presente. Luego tenemos el otro dato, o sea, queremos en las audiencias, esta audiencia, la que nos interesa, y atención que también el artículo 5 habla de los medios, actuación de los medios probatorios, ¿no? Tiene que ser ante el juez, ¿eh? Y ergo no quiere a otro funcionario, eso es lo que quiere. A la par, el artículo 203 quiere a las partes, esto es específico para la audiencia de pruebas, pero que vale para el conocimiento de abreviado, no para el sumarísimo, que es multipropósito, la audiencia multipropósito. Dice, la fecha fijada para la audiencia es inaplazable, ¿no? Y se realizará en el local del juzgado. Esto es en circunstancias normales. Aquí lo viene lo importante, ¿no? Para lo nuestro. Quiere al juez presente, pero también quiere personalmente presente a las partes. A ellas deberán concurrir personalmente las partes, los terceros legitimados, que son otras partes, ¿no? Sobrevenidas, y el representante del MP, en su caso, cuando también es parte. Agrega, las personas jurídicas, los incapaces comparecerán a través de sus representantes legales. No dice sus apoderados, sus representantes legales. Ergo, si estamos a una persona natural, que es la parte demandada, tiene que acudir personalmente. ¿Qué significa? Que no puede acudir por apoderado. Lo quiere directamente que sea la parte directa, la parte, no el apoderado de la parte, aunque todas las actuaciones se hayan realizado por apoderado en nombre de la parte, quiere la parte personalmente ahí. Y en el caso de las personas jurídicas y los incapaces que actúan en el proceso siempre a través de su representante, quiere a ese representante y no a un apoderado, porque solo, dice el siguiente párrafo que no está acá, pero está más adelante, solo por razones justificadas, las partes podrán asistir a través de un apoderado. Solo por razones justificadas. Es decir, las quiere ahí. Entonces la pregunta es, ¿la exigencia de la presencia del juez y de las partes en la audiencia plasma esta inmediación? Quiere las partes, al juez que no puede delegar, a las partes que no pueden, aunque hayan otorgado poder para todo, no pueden otorgar poder
en general para que asistan a la audiencia, no puede, porque las quiere presentes personalmente y a los representantes personalmente. Llámese, por ejemplo, el gerente general de Telefónica, creo que ya no lo llaman ni así. El gerente general de Telefónica, Telefónica demandante o demandada, tendría que ir él, salvo razones justificadas, ¿no? A criterio del juez. Si no, no está. Es para eso. Es para eso que quiere las partes personalmente. Para plasmar la inmediación. ¿Para qué? Porque hay el mito de que la inmediación es el directo contacto entre el juez y las partes. Directo contacto. De hecho, Kiovenda por ahí también lo dice, ¿no? El directo contacto, el juez, el material probatorio, también dice esto. El directo contacto. Es decir, que no haya intermediarios. ¿Y quiénes son los intermediarios? El intermediario es el papel. Esa es la idea, ¿no? Que haya un diálogo entre las propias partes, ¿no? Pero en realidad la inmediación es otra cosa. La inmediación, técnicamente hablando, y el propio Kiovenda lo decía, es que el juez que actúa las pruebas, si se refiere al juez que actúa las pruebas, es el que debe sentenciar. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque esto va de la mano, lo tenía muy claro Kiovenda, va de la mano con la valoración que él llamaba libre de la prueba, ¿no? Va de la mano. O sea, con la valoración no legal, que él mismo tiene que valorar. Si él le ha tomado la declaración al testigo, pues ese juez que le ha tomado la declaración al testigo es el que debe valorarlo. Esa es la idea. Y por lo tanto, no se trata de mirarle a los ojos a la parte, ni que se encuentre, oh, qué lindo, hago un lindo encuentro presencial, ¿no? Sino es algo técnico, enderezado a hacer posible la valoración racional de la prueba, cuando no se deba aplicar criterios de valoración legal. Es eso, ¿no? Es eso. O sea, la inmediación es un principio puente para posibilitar la valoración racional de la prueba por quien ha sido el receptor de la prueba. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Ahora, cuando uno tiene esta idea, o sea, que el mismo juez que ha recibido las declaraciones, por eso lo quiere presente, ¿no? Será, o sea, el juez, ese juez, ¿no? Como se produce, ¿no? Ese juez que ha recibido la declaración de todos los testigos, que ha hecho la inspección, el que ha recibido las conclusiones y le ha pedido aclaraciones, de que ha recibido todas las aclaraciones, las explicaciones de los peritos, ese juez, persona, es el que debe sentenciar. ¿Ah? Y cuando uno se toma la inmediación en serio, que no es fin en sí misma, sino que sirve para habilitar una valoración racional, y pues establece que sí o sí, ¿no? Sí o sí, el juez que recibió la actuación probatoria es el que debe resolver. Y por lo tanto, si por ventura se muere, se jubila, lo sustituyen, se va de vacaciones, qué sé yo, cualquier cosa, no puede sentenciar otro. Viene sustituido de alguna manera, por alguna causa, no podría sentenciar. Juez que ha recibido la actuación probatoria en la audiencia o donde sea, pues es el que tiene que resolver. Que esto es lo que casi completamente rige en lo penal, ¿no? Con algunas pequeñas excepciones, ¿no? Y es lo que ha establecido la ley de enjuiciamiento civil española, que se ha tomado la oralidad en serio, y sus vistas, cuando tienen por objeto la actuación de prueba, pues amarran al juez. El juez que ha recibido la actuación probatoria, pues es el que debe sentenciar sí o sí bajo sanción de nulidad. Y lo han puesto así, bajo sanción de nulidad, con la consecuencia que si lo cambian tiene que repetir toda la actuación probatoria. Eso es la inmediación en serio. La inmediación puente, principio puente, ¿no? Pero la inmediación que sirve para permitir una valoración, al menos en esta idea de una valoración de la prueba, cuando
cuando viene, o sea, cuando esto es necesario, o sea, cuando ha recibido, esto ha sido él, ¿no? Ese juez que ha recibido la declaración de los testigos y todo el resto de medios de prueba que se han formado ante él, pues es el que tiene que sí o sí que sentenciar. Bien, si esto es así, esto es así en el Perú, porque la pregunta es, ¿por qué quieren al juez presente? Es para posibilitar en la audiencia de pruebas. ¿Esto por qué? ¿Por qué quieren las partes presentes? ¿No? Pues debemos excluir que sea para lograr la inmediación en materia de prueba. No, porque que las partes estén presentes, eso no contribuye para nada a lo que busca la inmediación. Pero lo que no ha establecido, ¿qué cosa ha puesto? Dice, wow. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos a ver, ¿qué decía Kioben? Kioben decía, la oralidad y la concentración son principios estrictamente ligados a otro grave problema, el concerniente a los poderes del juez. Nuestro juez conserva en el proceso civil una actitud meramente pasiva, que es nada adecuada a su función. Por lo tanto, es necesario asegurar al juez una posición que lo haga partícipe activo en la relación procesal y equiparlo de la autoridad necesaria para ejercitar su función. Es la parte evidenciada, ¿no?, del pensamiento kiobendiano. Ahora, el ejercicio de estos poderes no es posible más que en el proceso oral, porque solo este permite el contacto continuo e inmediato del juez con las partes y con sus representantes. Ah, sí. Pero para... Claro. Sí, sí. Eso es lo que realmente le causa la desgracia después al que venda, ¿no? Por decir estas cosas, es que Tarel lo puso en la lista negra, ¿no? De prefascistas. Pero este es el mito del juez activo, ¿no? Pero la idea kiovendiana, hay que tener en cuenta que Kiovenda es como lo llamó el Calamandri, el apóstol de la oralidad. En el momento en el cual él escribía, existía un proceso en el cual la primera instancia era una instancia colegiada, es decir, que se llevaba ante jueces, ante un tribunal de 3, pero quien actuaba las pruebas era un juez delegado, ¿no? Un juez delegado por el tribunal, el presidente del tribunal delegaba a uno de los miembros del tribunal que actuara, que recibiera la declaración de los testigos, que recibiera, pues, que hiciera toda la actuación probatoria. Pero quien resolvía era el tribunal, y resolvía en base a las actas. Entonces, Kiovenda quería que todo el tribunal recibiera la actuación probatoria. Eso es lo que él quería. ¿Ah? O sea, quería eliminar al juez delegado, porque él quebraba la inmediación, porque era el único presente y además nadie aseguraba que ni siquiera ese juez delegado estuviera integrando el colegio que luego juzgara ese tribunal. Entonces él quería, ¿no? Quería la inmediación, y la inmediación ya en sentido estricto es que ese mismo tribunal completo, ¿no?, que ha recibido la actuación probatoria sea el que sentencie. Es el ideal de Kioben. Y esto lo ha plasmado la ley de enjuiciamiento, ¿no?, que es lo que viene penal, además, es lo que viene penal, la línea de tendencia en penal, con muy pequeñas excepciones de cuando se sustituye a uno de los miembros a un cierto punto del juicio oral. Pero la regla en penal es que no puede sentenciar sino el colegiado, el juez o los jueces que estuvieron presentes en el juicio oral, ¿no? Esos son los que deben sentenciar, bajo sanción de nulidad. ¿Esto es así en el ordenamiento civil? No, no es así, pues. ¿Qué nos dice dice, ¿no? Queremos que esté presente el juez, el que era juez en ese momento. Pero ¿qué luego dice en la sentencia? ¿Ah? Dice el artículo 50. El artículo 50 nos dice, el juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, o sea, emitirá sentencia.
Ajá. O sea, aquí está estableciendo bien la conexión. Ajá. Ese, Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez. Juan Pérez, porque aquí se refiere al juez persona. Juan Pérez, que estuvo presente, que era, o Juana, si ustedes quieren, ¿no? Juan o Juana Pérez, que estuvieron presentes, juez o jueza, ¿no? En el lenguaje inclusivo. Juez o jueza, que estuvo presente. Esto es lo que viene en el proyecto, ¿no? No sé si lo han puesto también en el proyecto, pero en el proyecto este de reforma del código, de la ley de procedimiento de proceso contencioso administrativo, cada vez que se han encontrado con juez, han puesto juez o jueza, ¿no? Incluso cuando se refiere al órgano. Aquí en este caso es el juez persona, ¿no? Así podría ser juez o jueza. El juez o jueza que inicia la audiencia de pruebas concluirá, o sea, es el que debe sentenciar. Pero no dice bajo sanción de nulidad. ¿Qué es lo que dice? En España es bajo sanción de nulidad. Agrega, salvo que fuera promovido separado. Ah, pero no pasa nada si lo cambian. O sea, en línea de tendencia, es un principio en línea de tendencia, o sea, no es un principio, en línea de tendencia, salvo que fuera promovido separado. O sea, es un deseo, ¿no? El ordenamiento desea que sea el mismo juez, pero si por ventura algo le pasa y lo cambian, lo promueven, lo ascienden, lo separan, o se muere, o cualquier supuesto por los cuales sea sustituido, el juez sustituto dice continuará el proceso. O sea, en la audiencia estuvo presente Juan o Juana Pérez y luego entra Fernando o Fernanda López, ¿ah? Y lo sustituye. El sustituto continuará el proceso, pero puede, y encima en resolución debidamente motivada, o sea, tiene que justificar por qué, que se repitan las audiencias si lo considera indispensable. O sea, pero justificadamente. O sea, no es nada más light he visto en mi vida, ¿eh? Más light. Estos que se llenan la boca. ¡Oh, la inmediación! ¡Oh, la inmediación! La inmediación. Y lo mismo se ha puesto, reprodujo por obra de Juan Morroy, a propuesta de Juan Morroy, en el inciso 6 del 451, recuerden, que cuando dice que se declara fundada la excepción de incompetencia, pero esto para la incompetencia por el territorio, y se remite al juez, y se declara fundada, se remite al juez, y si ya se ha hecho la audiencia de pruebas, que la hizo el otro juez, el que resultó incompetente por el territorio, pues el juez al que se remite, si quiere, repite la actuación probatoria. Si quiere, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, ¿qué es esto? Luego viene, ¿de qué inmediación estamos hablando? O sea, la inmediación, en serio, como principio, significa, ¿no? Significa que los medios de prueba deben ser valorados por el mismo juez que ha recibido su actuación. Si esto no es así, la sentencia es nula. O la resolución en donde se valoran estos medios probatorios y se decide en base a ellos. Esto en penal no solamente está plasmado, digamos, porque los jueces estos que están en el juicio oral, ¿no? Sino que inclusive, ¿no? En una disposición que existe donde se han tomado en serio la inmediación, dice que todos los medios probatorios, cuando se apela a una sentencia, pueden ser revalorados por el juez de apelación, el juez penal, de apelación, menos los personales, es decir, lo que implican declaraciones, los personales. La declaración de testigos, la declaración de la propia, todas las personas, o sea, del agraviado, que también es un testigo, la declaración del propio procesado, ¿no? Y el acusado, la declaración de los peritos, ¿no? Que aclaran sus conclusiones, pues expresan, ¿no? Justifican, explican sus conclusiones, que son pruebas consideradas, ¿no? Personales, dice que no pueden ser revaloradas por el juez de apelación. No pueden ser. Estableciendo este nexo, ¿no? Solo puede valorarlo quien ha estado presente
¿no? En la declaración. Esta es la idea. Esto no es así en el civil, ¿no? Pero no solo por esto, la identidad del juez presente en la audiencia no es necesariamente el que sentencia, no solamente, pues eso es una burla de inmediación, ¿no? Eso sería una burla, sino que además nuestro código, sin mayores requisitos, habilita la prueba anticipada. O sea, el uso de la prueba anticipada, que es la prueba actuada, ¿no? Antes del proceso, o sea, fuera de un proceso, ahí sí es fuera de la existencia del proceso donde se quiere utilizar el saber o la información está recogida anticipadamente, ¿no? Sin mayores requisitos, lo único, sí, para algunos, el requisito es que haya posibilidad de pérdida de prueba, pero no nos establece la identidad, o sea, establece sí que tiene que ser el mismo juez, pero es el mismo órgano jurisdiccional, es una regla de competencia, pero nadie nos asegura que cuando se pide la prueba anticipada, ¿ah? La prueba anticipada sea Juan o Juana Pérez, quien esté de juez en ese momento y sea él quien haga, que reciba la declaración de los testigos, haga la inspección o escucha de los peritos, y que luego cuando se presenta ya preconstituido al proceso se quiere usar, será ante el mismo órgano judicial que debe presentarse la demanda, pero nadie nos asegura que sea el mismo juez, o sea, la misma Juan o Juana Pérez, ¿no? Para nada. Luego tenemos la prueba trasladada, que es otra prueba preconstituida, que bajo forma documental es una prueba actuada en otro proceso, que pues ha sido actuada en otro proceso y al ordenamiento le interesa nada, cero, que sea ante el mismo juez. Puede ser ante otro juez, incluso de otra especialidad. Una prueba actuada en un proceso penal, otro proceso civil, en un contencioso administrativo, lo que fuera, ¿no? Y se trae bajo forma documental al proceso en el que se ha ofrecido y se ha admitido. Entonces no le importa. ¿Y qué decir de algo que no ha sido cambiado? De que la declaración de parte, ¿no? La declaración de parte, la de testigos, que puede ser comisionada a otro juez. Puede ser comisionada sin mayores requisitos. Por ejemplo, en tiempos normales, ¿no? En tiempos normales, pre-videoconferencias, tiempos normales, la parte que está actuando por apoderado, pues domicilia en España. Pues, entonces, o domicilia fuera de la sede del juzgado. Entonces se le puede comisionar. Esto es más factible tratándose un testigo al juez del lugar, para el caso del Perú, para que le tome la declaración, ¿no? De tome, comisión. O inclusive cuando deba tomarse la declaración de alguien que domicilia en el extranjero, se le comisiona a un funcionario consular, al cónsul más cercano del Perú. ¿Ah? Oh, absurdo, esto está en el 2 ¿Ah? Entonces, ¿ahí qué va a llegar? Va a llegar un acta, ¿no? Se va a tomar, el funcionario va a tomar la declaración y se va a plasmar en un acta y eso es lo que va a llegar. ¿Ah? Al proceso que va a llegar, un acta, un pedazo de papel con palabras escritas encima. ¿Ah? Eso es lo que va a llegar. Eso significa, sin mayores requisitos, ¿no? Sin mayores requisitos, que la inmediación, en el sentido de identidad del juez que resuelve con aquel que actuó las pruebas como puente para permitir una valoración racional, sobre todo de la prueba personal, o sea, de declaración personal, cuando son personas las que declaran, ¿ah? Sobre lo que sea, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no es un principio de nuestro sistema. Miren lo que dice, miren lo que dice esta sentencia. Que está entre los materiales, entre miren lo que dice. Este es un caso en donde hubieron 3 jueces. Es un interdicto, ¿no? Es un interdicto de retener en donde pues la audiencia la hizo un juez, incluso la inspección, porque hay un acto necesario en los interdictos que es ir a hacer la inspección.
la hizo el juez 1. Juez persona, juez persona 1. Cuando luego lo cambia, entra otro y se le comunica a las partes que ha sido cambiado, y esta resolución que en la praxis le llama de avocamiento, que debería ser no con B chica, sino con B, porque abocarse es palabra vedada en el ámbito judicial. Bueno, él se aboca, se lo comunica a las partes le piden informar oralmente, y informan oralmente, y luego lo vuelve, cambian nuevamente, entra un tercero, y al momento de resolver, y emite sentencia, después de muchos años, como 5 años habían pasado, en un interdicto, y él dicta sentencia, declarando infundada la demanda, y recién ahí, abocándome a vos, le ponen a vos con B chica, pero es abocándome a la causa, pum, dicta sentencia. Y entonces, pues, el demandante apela, y llega a la Suprema. Apela, la apelación confirma, y llega a la Suprema, y entre las tantas razones de recurso, de casación, invoca que se ha vulnerado la inmediación. La inmediación. Porque por esta trilogía, ¿no? Esta trilogía de jueces. Entonces, ¿qué dice la Suprema? Dice, el principio de mediación postula la comunicación personal del juez con las partes y el contacto directo de aquel con los medios probatorios para llegar a una íntima compenetración entre los intereses en juego. El juez debe hacer uso de la posibilidad que le brinda el proceso de obtener un total conocimiento mediante la percepción directa en la práctica de las pruebas, y de esta forma adoptar una decisión acertada. ¿Y qué luego agrega? En ese sentido, el artículo 50, inciso 6, estipula que el juez que inicia, no es el inciso 6, que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso salvo que fuera promovido separado. En ese sentido, dice, por su parte, el 202, que son las normas que hemos estado viendo, establece que la audiencia de pruebas será dirigida personalmente por el juez, bajo sanción de nulidad. Bajo ese contexto, se tiene, en principio, es un principio en principio, ¿no?, que el juez que da inicio a la audiencia de pruebas, en la medida de lo posible, debe concluir el proceso. Sin embargo, si es separado o promovido, será el juez sustituto quien continúe con el trámite del proceso, pudiendo disponer la repetición de la audiencia de prueba, considerar lo necesario. Es decir, de la propia redacción de la norma se colige que el nuevo juez se encuentra facultado, mas no obligado, a repetir las audiencias ya realizadas de acuerdo a la necesidad. Y moraleja, en el caso de este tribunal no advierte, ¿no?, vulneración al principio de inmediación. Pues en efecto, la audiencia de prueba logró culminarse con un solo juez, y luego, ante el pedido de emitirse informe oral, el juez sustituto escuchó a las partes, dejándose constancia de ello. Ahora, si bien es cierto que fue un juez distinto el que emitió sentencia, lo cierto es que este tenía plenas facultades para hacerlo, así que pudiera obligarse a repetir las actuaciones probatorias, considerando que la norma anterior es de carácter potestativo. Aunado de ello, se tiene que las audiencias de pruebas, de las cuales básicamente se actúa la declaración de los peritos judiciales, se encuentran registradas en el acta correspondiente. Ándate, el acta, pues, lo cual resultó ser suficiente para el último juez para emitir sentencia. ¿Ah? Les dejo a ustedes los comentarios, pues significa que no, esto no es un principio. Entonces, ¿qué quiere el juez? ¿Qué quiere el código? Quiere un juez presente. ¿Para qué lo quiere? ¿No? ¿Para qué lo quiere? Si luego no es para que sentencie. Pues lo quiere por seriedad, ¿no? Por seriedad. Lo quiere porque, ¿no?, quiere que en la audiencia esté presente el juez, pero no que sea el mismo, ese juez que estuvo presente sea el mismo que sentencia. No lo quiere, ¿no? Dice, sí, en principio, quizá, tal vez, si quiere, ¿no? En principio, línea de tendencia. Y también quiere las partes, pero ¿aquí quiere? ¿Para qué quiere? Esa es otra interrogante. ¿Para qué tienen que concurrir las partes personalmente? Esto es muy grave porque ya hace un ratito mencioné el primer párrafo del 203, pero el 203
establece, ¿no?, en su segundo párrafo que las partes terceros legitimados, en donde están también los representantes de las personas jurídicas y los incapaces, pueden concurrir con sus abogados, salvo disposición distinta, atención con esto, de este código, solo si prueba un hecho grave o justificado que impida su presencia, el juez autorizará a una parte a actuar mediante representante. O sea, las quiere ahí clavadas en la audiencia, no con su apoderado. ¿Para qué? Y esto es llevado a tal, ¿no?, a tal extremo, esto sí es extremo, que si las partes no concurren, las dos intentan personalmente, y en el caso de los representantes legales, ellos mismos, no por a través de un apoderado del representante, ¿no?, un apoderado que perfectamente podrían conceder, delegar su representación a otro, ¿no? Si no concurren ambas partes, el juez dará por concluido el proceso. ¿Por qué? Esta es una pregunta que yo no tengo la respuesta, ¿no? Porque si el juez no está presente y pone a otro, o sea, delega al secretario, la audiencia es nula. Si las partes no concurren personalmente, ¿ah?, no concurren personalmente, o simplemente no concurren ninguna de las dos, se acaba el proceso. Si fuera la inmediación, lo que quiere que se vean a los ojos directamente, porque sean las partes personalmente, en donde las partes, si quieren, van con su abogado para presentar cualquier escrito de lo que sea, tiene que ir con firma de abogado. Pero en la audiencia podrían ir con su abogado, ¿no? O sea, aquí aquí hay algo escondido, ¿no? Hay algo escondido. ¿Por qué tienen que ir las partes personalmente a esta audiencia? A esta audiencia, que es de actuación de prueba. De repente hay que tomarle la declaración al testigo solo, no, ni siquiera hay que tomarle la declaración a ellos, a las partes. Entonces, ¿por qué las quiere personalmente? Eso es uno de los grandes misterios. ¿Ah? Uno de los grandes misterios del Código Procesal Civil. Y es una audiencia que podría llevarse a cabo si concurre una. Entonces, sí puede hacer, pero si no va ninguna de las dos, se acabó todo. ¿Tiene algo que ver esto con la inmediación? La respuesta es simplemente no, ¿no? Quiere que las partes concurran personalmente y no por apoderado, y que si no concurre ninguna, ¿no?, si no concurre ninguna, el proceso se acaba. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué las quiere ahí sentadas? ¿Ah? Pues es para cualquier cosa menos que para efectivizar esa inmediación, que quiere decir el juez que está presente en la actuación probatoria es el que sentencia. Entonces, ¿para qué las quiere ir? Vayan ustedes a saber. Porque además es una audiencia que no tiene por objeto esclarecer los hechos, porque ya están fijados. Es una audiencia de actuación de medios de prueba. No es una audiencia de esclarecimiento, ¿no? Que en donde quiera las partes, no, fuera abogados, yo quiero hablar directamente con las partes. No, no, no. Es una audiencia en donde ya está citada simple y puramente para actuar los medios probatorios admitidos, entre los cuales puede no estar la declaración de las partes, pero el 203 quiere esa presencia personal de las partes. Si ustedes quieren ver las consecuencias terribles que pueden para un justiciable, léanse este caso, léanse el caso que está entre los materiales. Está, lo puse, Fernando, está entre las resoluciones en el tercero, sí, en el tercero. Espérese, que estoy en otro lugar acá. Aquí, estoy en el tercer taller.
Está entre el taller, esta, léanse esta. Esta es una cosa, pero es que a uno le da ganas de llorar, ¿no? Le da ganas de llorar cuando ve esto. Felizmente la Corte Suprema se apiadó de la pobre demandante, pues la pobre, o sea, aquí pasó de todo, se llevó, la audiencia fue suspendida un montón de veces porque no se citaron bien a la parte, porque no se notificaron bien, fue suspendida por el juez. Cuando era la última citación, ya residuaba solamente tomarle la declaración a la parte demandada. Ella tuvo un inconveniente, la demandante, la parte demandante, que es una señora, que es la deuda, que está demandando una indemnización por la muerte de su marido, ¿no? Pues simplemente es dramático. No pudo asistir, inmediatamente declara en la conclusión del proceso. Al día siguiente ella justifica, dice, estaba enferma, no pudo asistir. Y nada, dice, no asistió. Debió ser usted dirigente, ¿no? No lo dicen así. Debió ser usted dirigente y mandar a un apoderado. ¿No? Es una cosa atroz. Léanse, le aconsejo leer este caso para que vean las cosas que pasan en la realidad, ¿no? Las cosas que pasan en la realidad es que cuando no asiste la parte demandante normalmente, o no ha llegado a tiempo, porque hay que ser de puntualidad británica, hay que estar 10 minutos antes, por si acaso. Y a veces no es que uno no llegue, ¿no? En las audiencias presenciales vienen los problemas estos, ¿no? Los problemas estos del ascensor, sobre todo ahí en el Alzamora Valdés, que uno está en el ascensor o está por entrar al ascensor y hay una colaza, bueno, en tiempos normales, prepandémicos. ¡Colaza! Y es un ascensor que pues ya llega, y cuando uno llega, ¡ah! Llegó 2 minutos después de la audiencia, ¿no? De la hora fijada, y ya lo llamaron y ya no está, pues. Y entonces, si está la parte demandada ahí parada en la puerta, parada en la puerta, normalmente el propio secretario le dice, váyase nomás, ¿no? Váyase nomás. Es perverso. Este artículo es perverso, porque permite esta atrocidad, pero lo único que se puede tener la certeza sobre esto, ¿no? Sobre esto, es que no tiene nada que ver con la inmediación. No tiene nada que ver con la inmediación. ¿Por qué tienen que ir las partes personalmente? Yo sobre este artículo he dicho que tiene un tufillo, ¿no? Autoritario. ¿Por qué? Porque en realidad probablemente se han alimentado de ciertas frases descontextualizadas por lo demás, ni tanto, de Mauro Capelletti, ¿no? Que pues si había algo que Mauro Capelletti, y mucho, no solamente él, odiaba, eran a los abogados, ¿no? A los abogados. Entonces, él tenía en la mente una actuación enderezada al esclarecimiento de los hechos, el interrogatorio ad clarificandum, que debía ser realizado directamente por el juez a las partes, que lo consideraba la quintesencia de la oralidad, y fuera abogados, nada de abogados, que son los que enredan todo. Entonces, presencia, o sea, quería un contacto directo del juez con las partes para extraerle, ¿no? Extraerle la mayor cantidad de información posible. Y eso está ahí, ¿no? Eso puede, si quieren, van con las partes, si van con su abogado, si quieren, no van con su abogado. Pero esta es una audiencia de prueba, se equivocó, el Monroy se equivocó de esto de la audiencia de prueba. La paradoja del Código Procesal Civil es que cuando preveía la audiencia de conciliación, que era audiencia de conciliación y de fijación de puntos controvertidos, ¿no? Que luego la suprimió el decreto legislativo 1070, la audiencia esta de conciliación y fijación de puntos controvertidos podían asistir las partes, allí sí, en la regulación de la conciliación, se establecía que podía ir apoderado. Entonces, es un absurdo completo. Mientras que en la audiencia de prueba tendría que ir personalmente, pese a que no,
No se trata de hacer eso que quería Capelletti, que es el interrogatorio ad clarificando, sino es ya para actuar los medios de prueba que se han admitido, ¿no? Este código exige la presencia personal de partes y que si no concurren personalmente las partes, las dos, se acaba todo. Se acaba todo. Y es un sinsentido, o sea, es irracional. Mucho mejor, porque además cualquiera de nosotros está expuesto a una eventualidad. Cualquiera de nosotros está expuesto, ¿no? Está expuesto ¿a qué? A que surja pues un inconveniente, ¿no? Como le surge a veces cuando tienen que dar el examen, ¿no? Y entonces, por eso yo en lo presencial, en lo normal, había encontrado la fórmula después de muchos años, hago 3 exámenes y contabilizo 2. Contabilizo 2, porque nunca falta el que justo ese día algo le pasa. Y pasa, así es la vida, pues. Y entonces pasa como le pasó a esta señora, que no pudo, se sopló todas las audiencias y continuaciones de audiencia, y en una de ellas, que ya era la última, lo que faltaba un conchito de actuación, no pudo asistir porque se sintió mal. Y le pasó. O puede ser que le pase que uno está llegando y llega tarde, ¿no? Y llega tarde, llegar tarde es no estar. Y entonces esto es un absurdo, es una rigidez absurda, ¿no? Rigidez absurda. Pero ahí está repuesto, porque esto fue repuesto así con estos términos en el año 2000, no me acuerdo, 5, Fernando, o 2007, no me acuerdo, si lo repusieron el 203, porque en el año 96, el artículo 203 fue modificado en virtud de una ley a propuesta de Antero Flores Arauz, que establecía que si es que no concurren ambas partes, se cita una nueva audiencia, y ahí sí, si es que no asistían ambas, ahí recién se daba por concluido el proceso, y que era un poquitito más razonable, pero en realidad más razonable es la propia ley procesal de trabajo, la antigua y la nueva, y la última, que establece que si ninguna de las partes asiste, y en 30 días no pide la reprogramación de la audiencia, pues se da por concluido el proceso. Eso me parece mucho más razonable, ¿no? Mucho más razonable. Más allá de los plazos, ¿no? Pues, mayor, menor. Eso sería más razonable. Porque uno puede no haber asistido por N razones, y muchas de ellas justificadas. No porque no le interesa el asunto, ¿no? O sea, esa lectura, no me interesa el asunto y se acabó. Nos hemos demorado hasta diciembre para llegar acá. Imagínense un proceso que a veces para llegar al punto de la audiencia demora años, ¿no? Demora años, y por ABC, la parte demandante, la interesada en proseguir, no asiste o llega tarde, y la otra parte, pues, dice, no ha venido, no está, mira, no, yo no tampoco estoy, se pone de acuerdo con el secretario, fuera de acá, se acabó el proceso. ¿Tiene sentido? Para mí no lo tiene, en absoluto lo tiene. Y mal que esto se inspiraría en la inmediación. ¿Por qué que inmediación? O sea, se declara concluido todo sin decisión de fondo porque el juez no puede mirarle a los ojos a la parte. Eso es un absurdo, pero ahí está, ¿no? Ahí está, y causa resultados inicuos, como en ese caso de esta señora, ¿no? De esta señora que tuvo que llegar hasta la Corte Suprema, porque la Corte Suprema cerró un ojo y dijo, no, que sí, que no, continúa con el proceso, ¿no? Lo cual me parece bien en ese caso. Bueno, idealmente, así que descarten ustedes que esto todo esté previsto para plasmar la inmediación, porque la inmediación está destruida por el artículo 50. Ni siquiera es un principio. ¿Qué principio es ese? Principio facultativo. ¿Ah? ¿Puede haber un principio facultativo? Eso es en una nueva categoría. Principio facultativo. No es un principio, pues. No es. Es una línea de tendencia, pero ni siquiera tiene, que no trae ninguna consecuencia.
O sea, la regla que expresaría ese principio, pues nos expresa que ese principio no es un principio del ordenamiento peruano. No. Ahora, la audiencia plasmaría la concentración. Es el mito quiovendiano, ¿no? El mito quiovendiano de que, y es el mito que se nutren todos, ¿no? Se nutren todos cuando dicen, queremos un proceso oral. Y decir proceso oral es decir proceso con audiencias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto plasmaría la concentración. ¿Y qué es la concentración? De que se haga todo muy rapidito, ¿no? En un solo acto se hace de todo, ¿no? Se actúan todas las pruebas. Y eso es lo que plasma el artículo 106. Dice, la audiencia de pruebas es única. Pero luego dice, si por el tiempo u otra razón atendible procediera a la suspensión de la audiencia, esta será declarada por el juez, que en el mismo acto fijará la fecha de su continuación, salvo que tal prohibición fuese imposible. Esta es la idea, ¿no? De que todas las pruebas sean actuadas en una única audiencia, pero esto encuentra, pues, léanse el caso de esta señora y van a ver, eso es un ejemplo de lo que se van a topar en esta vida, ¿eh? O sea, esta audiencia única que en realidad se fracciona en el tiempo, que es única, jurídicamente única, pero que se fracciona en el tiempo. Y en donde se suspende la audiencia a un cierto punto y se continúa en otra fecha. ¿Cuándo? Cuando tenga espacio. Cuando tenga espacio. Así que esto es más, es meramente teórica esta concentración, ¿no? Y sobre todo cuando uno le fija la audiencia de aquí a quién sabe cuánto, pues hay unos enormes tiempos muertos, donde no se hace nada más que esperar que llegue esa fecha, aunque solamente se deba entregar, exhibir un determinado documento, lo cual es un absurdo, ¿no? Bueno, la audiencia está toda plagada de formalismos. El texto original del código establecía, ¿no? Establecía incluso el orden, ¿no? El orden de actuación. A un cierto punto, en el año 2007, esto se modifica, ¿no? Y dice, no obstante, llegaré del último párrafo, que dice, y no obstante el orden antes indicado, porque dice, primero, esto no se ha alterado, primero los peritos, después los testigos, después el reconocimiento o la exhibición de documentos, que es cuando un tercero o la contraparte tiene que llevar el documento ofrecido por la otra y se hace en la propia audiencia, no se ingresa por meses partes precisamente. La declaración de las partes al final, siempre al final. Dice, no obstante el orden antes indicado, si en la audiencia estuvieran presentes ambas partes y por cualquier causa no pudiera actuarse uno de los medios probatorios, los peritos tenían que explicar sus conclusiones y no fueron. Pero ahí están los testigos esperando. Pues, ¿qué hacían esto? No, hay que seguir el orden. Entonces, tuvo que modificarse la ley para, ¿no?, suspender la audiencia citándose a los peritos. No obstante, dice, si en la audiencia estuvieran presentes ambas partes y por cualquier causa no pudiera actuarse uno de los medios probatorios admitidos, el juez podrá disponer la actuación de los medios disponibles. Los medios disponibles. Sin embargo, la actuación de la declaración de las partes siempre será el último. Siempre será el último. ¿Por qué? Porque al final, porque las quiere sentadas ahí, ¿no? Las quiere sentaditas, que no se muevan, ¿no? Declaran y digo, ya vengo, me voy al baño, ¿no? Y no regresan. Las quiere ahí sentadas. No sé, aquí hay toda una serie de sesgos que hay que develar, ¿no? O sea, que sobre las partes sentadas que están presentes en la audiencia, que no se pueden mover. O sea, si ellas tienen que declarar al final. Esto ha sido parcialmente modificado, no el orden, por la ley esta 3293 del 2014, con vigencia febrero de 2015, que ha modificado los dos primeros incisos, porque antes se tomaba la declaración, sobre todo el inciso 2, a los testigos en base a este llamado pliego interrogatorio, donde las preguntas estaban puestas por escrito. Y dice, los testigos con arreglo al interrogatorio que los abogados, esos que son eventualmente presentes, le realicen directamente. Sí,
son los abogados los que preguntan. Comenzando por el abogado de la parte que lo viene ofrecido. No la parte, sino el abogado. Luego las preguntas de los abogados, el juez puede formular preguntas. Esto porque ya puede haber interrogatorio directo, es decir, no por intermediación de un pedazo de papel con las preguntas puestas encima, y que recién se abría en la audiencia de pruebas. El inciso 1 también ha sido cambiado, pero ni tanto, ¿no? Los peritos, quienes resumirán, decía el texto original, sus conclusiones y responderán a las observaciones hechas por las partes de sus informes escritos, y le cambiaron, bueno, está igualito, está igualito. Lo cambiado es el inciso 2, ¿no? Porque allí era con arreglo al pliego interrogatorio y bueno, eso es lo que ha sido cambiado para que se puedan preguntar, pero atención que son los abogados los que preguntan. Ahora, bueno, este es mi sarcasmo, ¿no? La agilizadora concentración en el papel se plasma con esto bajo la idea de que lo que retardan los procesos son las partes que piden postergaciones, ¿no? Injustificadas. Los abogados, en realidad, ¿no? En este prejuicio muy capeletiano hacia los abogados, y no solo el Capelletti, ¿no? El mismo prejuicio pueden ustedes encontrar en Tarufo. Hay un prejuicio hacia los abogados, no con las partes, ¿no? Lo enmascaran con las partes son las últimas que quieren, ¿no? O sea, que dice Tarufo en reiteradas veces que se emerja la verdad, que es el tema que le obsesionaba, ¿no? Bueno, esta agilizadora concentración en el papel se plasma, ¿no?, en que la fecha y la hora de la audiencia es fijada por el juez siendo implazable, ¿no? Aunque el juez puede sí suspenderla, en realidad el juez la fija cuando él tenga tiempo y las partes no pueden hacer nada para que se cambie la fecha, ¿no? Dice, no, tengo examen de derecho procesal civil. Pues rezágate el examen y ven a mi audiencia, porque si no, no estás presente, porque tienes que estar personalmente y tener un examen no es una razón justificada, ¿ah? Para que no asistas personalmente. Pero el juez puede suspenderle, de hecho la suspende, aparte de fijarlo a la hora que él quiere, día y hora que quiera, pues puede suspenderla y suspenderla, ¿no? O sea que esté reducida a varias secciones. De esto se levanta un acta, el texto original decía así, ¿no? El acta de la audiencia. El secretario respectivo redactará un acta. Esa que dijo en la sentencia que vimos hace un ratito, además está todo lo que se ha hecho en la audiencia, está en el acta. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Aquí tiene una frase que yo simplemente que me gusta leerla. El secretario respectivo redactará un acta dictada por el juez. O se la dictan o la redacta, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Y con las indicaciones allí, es acta por escrito. Todavía siguen haciéndolo porque en la ley 3293 estableció que ya no era necesaria el acta, sino que bastaba la grabación, ¿no? La grabación. Decía, la audiencia de pruebas es registrada en video o en audio. El soporte individualizado que se incorpora al expediente. Se entrega una copia del soporte a las partes dejándose constancia en el expediente de dicha entrega. En los casos que esto no sea posible, se levanta el acta respectiva y vuelve a decir lo que decía el texto original, lugar y fecha. En realidad siempre debe levantarse un acta, ¿no? Aunque sea sucinta, con indicación de que el resto está en el audio, cuando tienen audio. Pero esto, pues, a esto se enfrenta al problema tecnológico, que no todos los órganos jurisdiccionales tienen el aparato de audio y video para grabar, y en consecuencia, pues siempre se va a terminar levantando el acta, ¿ah? Hasta que no tengamos todo. Pero inclusive cuando esté todo grabadito en audio, ¿no? En video, audio-video,
pues eso no debe exonerar de levantar el acta indicando que se ha grabado en audio y video y eso debería estar firmado por el secretario y juez. ¿Ah? En aquellos lugares donde no graban, todos los órganos jurisdiccionales, en mi audiencia esa que tuve en mayo, no me acuerdo si fue en mayo, pues que es los super jueces. Ah, propósito, Fernando, hágame acordar en la pausa, que la voy a hacer en un ratito, que tengo que hacerle recordar algo. Que yo tengo que decirle algo, ¿ya? Porque ya me olvidé, que me lo ha pedido Sergio Casaza, ¿ya? Me he acordado de Sergio porque yo lo asocio con los comerciales. Voy a escribirlo aquí. Sergio. Hacer recordar a Sergio. Porque es una... Ya. Entonces, ¿qué quería decir? Se levantó un acta normal. O sea, un juzgado súper, ¿no? Esto es súper tecnificado. Los que están logísticamente mejor, que son los de la subespecialidad comercial, no se grabó mi audiencia ni en audio ni en video. Y se levantó un acta, para lo cual se demoraron siglos. Yo estaba ahí desesperada, ¿no? Desesperada, ¿cuándo me traen esta acta? Se demoraron un montón, levantaron un acta, después la firmé, me trajeron una copia y me regresé a mi casa. Y yo pienso que eso pasa en todos los lugares, así que esto todavía sigue siendo, en su gran mayoría, letra muerta, ¿no? Pero el acta es importante, Que pueda hacer un acta sucinta, ok. Debería ser y debería siempre contener mínimo esto, ¿no? Mínimo esto. Lugar, fecha de audiencia. El expediente que corresponde, nombre de los intervinientes, quienes estuvieron presentes, quienes no estuvieron presentes, el resumen de lo actuado, ahí sí, cuando sea sucinta, no resumen, si es el acta que debe reflejar todo, no puede ser un resumen, tiene que ser todo, lo más fiel posible. Por eso, en algunos lugares, pues levantan el acta física con no es para el Perú, que tiene la taquígrafa, ¿no? Después lo transcribe, para que sea tal cual, hasta la respiración, como las actas de tortura que existen en el libro de Tomás y Valiente, que es lo máximo, esa acta de tortura. O sea, decía, hasta el grito que lanzaba la pobre torturada cuando levantaba pues el actuario del instructor, en los tiempos de la tortura, en los tiempos del proceso inquisitivo español, pues levantaba su acta de tortura y estaba que le aplicaron el no sé cuándo y eso, dijo, ¡ay! ¿No? Y decía, ¡ay! 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 Y le ponía varias, para poner en evidencia también qué fuerte había sido el grito de dolor. ¿No? Buenas, ¿no? Qué envidiables actas. Nada de resumen, hay que poner todo. Salvo cuando esté grabado, ahí puede hacer un resumen, ¿no? Y se remite al CD, ¿no? Se remite al audio, pero que pues esto puede también corromperse, puede malograrse, ¿no? Así que las actas jamás deben ser suprimidas. Jamás deben ser suprimidas. ¿Qué viene después de la audiencia? Viene algo que debería ser muy importante, muy importante, pero lamentablemente no lo es, ¿no? Lamentablemente no lo es, que es la presentación de algo que penal sí es importante, pues son los alegatos finales de cierre, que es la presentación de algo que el artículo 212 sigue llamando de alegatos, ¿no? Que dice, una vez terminada la audiencia, esto vale para el conocimiento del abreviado, porque en el sumarísimo esto no es así, en el sumarísimo terminada la actuación de los medios probatorios, el juez le confiere a las partes la posibilidad de hacer un alegato escrito, que no, el alegato es de abogado, ¿no? No es de las partes. Dice, dentro del plazo común que no excederá de 5 días de concluida la audiencia y el conocimiento ya abreviado, los abogados pueden presentar alegato escrito en los procesos de conocimiento de abreviado, ¿no? Y esto no tiene mayor relevancia,
pero debería hacerlo, porque debería ser lo que, creo que ya lo he dicho varias veces, Fernando, en Italia se llama le conclusión, el escrito conclusivo, le memoria conclusive, que es donde buenas cuentas trazan y realmente hacen la última petición. ¿Qué cosa quieren? ¿No? ¿Qué cosa quiere que se declare en base a los resultados del proceso? Esto antaño se le llamaba el alegato de bien probado, y en realidad, se presente o no se presente, pues es intrascendente. O sea, no pasa nada porque el juez tiene que basarse no en este alegato, sino en todo lo que está en el proceso. Y no importa el alegato. Entonces sí que cuando se presentan ni siquiera le hacen caso, ni siquiera lo leen, ¿no? No se debe dar cuenta, a diferencia de penal, que hay que sí dar cuenta del alegato final, en la sentencia, y por lo tanto, pues ha quedado minimizado al extremo, ¿no? Esto debería ser el acto necesario que las partes, en base a lo alegado y probado, o que resulte probado, formulan sus conclusiones y peticiones finales. O sea, en definitiva, ¿qué quiero? Quiero que me declaren fundada la demanda, ¿no? En esta parte, porque también podría ser el momento para que un demandante pues diga, mejor no me expongo a que me condenen en costas, ¿no? Aunque sea parcialmente, porque en base a lo que resulta, pues, tendría derecho a esto, no más, no a todo lo que pedí inicialmente. Podría ser, pero no es, ¿ah? O sea, eso es un mundo que no existe actualmente. Los alegatos no tienen mayor relevancia en el proceso civil peruano, en ninguno de sus procedimientos. Tanto es así que no existe el deber, ¿no? El deber de tomarlos en cuenta, de darle respuesta a ellos en la motivación de la decisión. No existe por ningún lado. Muy bien, ¿qué viene después? Llegamos al final. Al final de los finales. El final de los finales, que es el momento de la valoración. Y el momento de la valoración es el momento de la sentencia, ¿no? Es el momento. Es el momento. Todo esto se ha hecho para que los medios de prueba tienen que ser valorados. ¿Qué es valorar? Hay que sopesar su fuerza, ¿no? Su fuerza. ¿Confirmatoria o no confirmatoria? ¿Confirma o no confirma? ¿No? Para eso sirve la operación de valoración. Y esto ocurre al final, entonces vamos a hacer nuestra pausita, ¿no? Hacemos nuestra pausa y luego nos dirigimos hasta el final, ¿no? Yo tengo la ilusión que vamos a llegar al final y vamos a llegar al final, ¿no, Fernando? De corrido, de corrido, de corrido. A mí me gustaría esto hacerlo así, tranquila. Vamos a detener la grabación.